en poder visualizar esto. Bueno, vamos a hablarles acerca de la clasificación de los elementos en la tabla periódica. Ya lo vimos en la clase. Como decíamos, que la tabla periódica tiene el 78% son elementos metálicos, de los cuales, ¿cuáles estaban en estado líquido a temperatura ambiente? ¿Alguien lo recuerda? El mercurio. Que su Solo el símbolo, mercurio. había otro más que estaba también en estado líquido a temperatura ambiente. El bromo, si no me equivoco. El bromo y el mercurio son los dos únicos elementos de todos los 118. Bueno, en algunas tablas hasta 118, en otras tablas 112. Pero de todos los elementos químicos, solamente dos elementos se encuentran en nuestro ambiente. Uno es el mercurio, cuyo símbolo es Hg, y el otro es el bromo, cuyo símbolo es Br. Ahora, recordamos que el mercurio es un metal, entonces el único metal líquido va a ser el mercurio. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? También recordábamos que cuando preguntábamos la ubicación de los elementos no metálicos, decíamos que los elementos no metálicos se encontraban en la parte derecha superior de la tabla periódica, justo por encima de una especie de escalera que la formaban los elementos denominados metaloides, que el boro, el silicio, miren, germanio y arsénico, antimonio y teluro, polonio, y algunos lo consideran alastato, otros no. Nosotros vamos a decir que el astato no es metaloide, sino que el astato es un no metal. Y el hidrógeno, que sobresalía por de ellos, que no estaba en la parte derecha superior, pero es un no metal, que se encuentra al inicio de la tabla, ya que es el elemento más abundante del universo y se considera que gracias a las fusiones nucleares que hay en estrellas como el Sol, se pudieron crear los demás elementos. Ya vimos cuáles eran los metaloides, son aquellos que tienen características intermedias entre metales y no metales. Si los queremos ver de alguna manera, los metaloides son aquellos que están indecisos. A veces son metales, otras veces son no metales. Unas veces te quieren, otras veces no te quieren. Ellos son metaloides. Creo que ustedes conocen mejor de eso que yo. Los elementos de transición interna, que son aquellos que salen de esta parte de aquí, presten atención a esto, salen de esta parte de aquí, si se dan cuenta, lactánidos y actínidos. A estos elementos se los conoce con el nombre de lactánidos, porque su primer elemento es el lactano, actínidos, porque su primer elemento es el actínido, el actino, el actinio. Una vez que ya tenemos claro, por lo general estos dos elementos son tomados en cuenta aquí, como lactánidos y actínidos. Y estos dos últimos, el laurencio, el lutecio y el aurencio, son tomados como parte de la transición. En algunas tablas periódicas cambia, pero para nosotros, para este curso, el lactano y el actino van a ser parte de los elementos de transición interna para este curso y para nosotros. ¿Por qué especifico eso? Porque cuando busquen en internet van a encontrar que para algunos autores, no es así. Si queremos separar la tabla periódica en algo más simple, lo podemos hacer como está en la gráfica. Metales, no metales, metaloides y gases nobles. Los dos elementos en estado líquido que se lo había mencionado, el mercurio y el bromo. La generalidad de la tabla periódica. Elementos diatómicos. Los elementos diatómicos son los que se presentan en dos átomos o dos átomos juntos. El hidrógeno siempre se presenta con otro átomo de hidrógeno junto. Esto no es un compuesto, porque para que sea un compuesto, recuerden la definición. Compuesto es aquel que tiene dos o más elementos diferentes. Diferentes. Aquí tengo dos átomos de hidrógeno.
También otra definición de compuestos son aquellos que están formados por dos o más clases de átomos. Cuando dicen clases de átomos significa que estamos hablando de átomos distintos. En este caso, el hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno juntos. Entonces no es un compuesto, es un elemento. Y como viene en forma de en duplos o de a dos, se dice que son diatómicos. De ahí viene la palabra. El di es de dos átomos, de dos átomos. ¿Quiénes son ellos? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. El astato no lo ingresamos en esta lista. Aquí nosotros vimos las propiedades de algunos elementos y entre ellas vimos las formas alotrópicas. ¿Qué es una forma alotrópica? Son las diferentes maneras en las que se puede presentar un elemento químico. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia el carbono. El carbono se puede mostrar en una forma conocida para ustedes llamada carbón. También se puede encontrar en los lápices, en las minas de los lápices. A esto se le llama grafito. También se lo puede encontrar cuando una olla se quema, esa cosa negra que queda encima de la olla que se llama tizne. Todas esas son formas de carbón, pero se ven de diferente manera y tienen propiedades diferentes, como por ejemplo el diamante. El diamante es carbón también, pero tiene otra estructura. De aquí vimos las propiedades físicas. Recordemos que entre las propiedades físicas de la materia está cuando un elemento tiene una conductividad, ya sea eléctrica o térmica, puede conducir electricidad como puede conducir temperatura. Por ejemplo, si ustedes dejan una olla con agua a hervir y meten una cuchara de metal, si tocan esta cuchara se van a quemar, porque el metal o los metales son grandes conductores térmicos y eléctricos. Pero si en cambio ponen un trozo de madera, la madera no es un gran conductor ni térmico ni tampoco eléctrico. Un elemento muy extraño y peculiar es el tungsteno, que también se le denomina wolframio. Wolframio o tungsteno. Su nombre viene derivado, el tungsteno viene derivado del suizo, que significa metal duro, y el wolframio viene derivado del alemán. El tungsteno es el elemento con mayor punto de fusión, significa que para que el tungsteno se transforme en fase, recuerden que el punto de fusión es la temperatura a la cual ocurre un cambio. Fusión en este caso es el cambio del estado sólido al estado líquido. Se utiliza generalmente para los focos, los antiguos focos, esos palitos que ustedes ven en los electrodos eran tungsteno. Tenemos otras propiedades físicas como la dilatación, cuando un cuerpo se expande. Vemos las propiedades de los gas, de los metales y no metales. Por lo general los metales tienen un brillo, los no metales no tienen brillo. Son maleables los metales, algunos como el cobre. Ductilidad, todo esto son las propiedades físicas y químicas que ya vimos nosotros anteriormente. Ahora viene la parte nueva, los estados de oxidación. ¿Qué son esos dichosos estados de oxidación? Para empezar, antes de llegar a los estados de oxidación, tenemos que explicar que los átomos, ¿alguien me podría decir cómo está formado un átomo? Por, eh, creo que era por eones y neutrones. Ah, no totalmente. Ah, ¿Alguien más que lo recuerde? Grace. Protones, neutrones y electrones. Correcto. Los átomos están formados básicamente por tres partes o partículas. Y como están dentro de él, se llaman partículas subatómicas, que son protones, neutrones y electrones. Este dato es un dato de vital importancia, porque lo necesitamos tener en mente
para poder ejecutar las clases. Un átomo, generalmente, si se dan cuenta aquí en la tabla periódica, todos estos elementos están en su forma, están en átomos. Un átomo, un átomo, un átomo. No hay problema con ello. Pero, nosotros queremos determinar de cada elemento, si se dan cuenta que tiene un numerito aquí. Y ese número va en aumento. A este numerito que está aquí se le llama número atómico. Como los átomos están formados por tres partículas subatómicas, que son protones, neutrones y electrones, tenemos que tener en cuenta una cosa, que los átomos pueden perder o pueden ganar electrones. Los electrones son los únicos que van a interactuar, son los únicos que se van a mencionar. Entonces, los electrones pueden perderse o pueden ganarse. Cuando un átomo pierde o gana electrones, cuando ocurre cualquiera de esas dos cosas, pierde o gana, se le llama ión. Se cambia su nombre a ión. A estos átomos que se encuentran en la tabla periódica se dice que están en su estado basal. El estado basal es cuando están en estado neutro. Cuando no han ganado ni perdido electrones. Cuando no ganan ni pierden electrones, se dice que están en estado basal o en estado neutro. A eso le decimos que se llama átomos simplemente, como lo conocemos así. Pero cuando estos átomos ganan o pierden electrones, se convierten en algo llamado iones. Hay iones positivos y hay iones negativos. Aquí viene la parte media complicada para algunos. Cuando un átomo pierde electrones, escuchen bien esto, cuando un átomo pierde electrones, se convierten en cationes. Y eso significa que son iones positivos. Cuando pierde es positivo y cuando gana es negativo. ¿Por qué ocurre eso? Porque recuerden que los electrones tienen una carga eléctrica. Los electrones tienen una carga negativa. Entonces, si pierdes cargas negativas, te quedarán más cargas negativas, te quedarán más negativas. Entonces, cuando un átomo pierde electrones se llama catión y cuando un átomo gana electrones se llama anión. Pero eso lo vamos a ver más detallado acá. Aquí están los que son los cationes. Ya les había dicho que generalmente es cuando un átomo pierde electrones. Cuando pierde electrones se llaman cationes. Por lo general, los que pierden cationes son los metales. En cambio, cuando un átomo gana electrones formando nuevos compuestos, a esto se le denomina aniones. Como cuando vimos no, olvidemos eso. Bueno, número de oxidación. Este de aquí va a ser algo complejo, pero si me prestan atención, no se los voy a hacer tan difícil. Esta es la parte teórica de los estados de oxidación. Pero la parte que nos interesa en realidad es esta pequeña tabla que vemos acá. La tabla de los estados de oxidación nos sirven para poder formular y elaborar diferentes tipos de compuestos. Tengo una duda, ¿qué ven aquí? ¿Qué se observa aquí? Una tabla periódica. A donde estoy señalando yo. Un solo valor. ¿Pero qué es? ¿Qué Un elemento? positivo. Bien, perfecto. Todas esas características son válidas. Un elemento que es positivo y un solo valor. Entonces, a esto se le va a llamar catión. Esto es un catión. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene una carga positiva. Se llama monovalente
porque solo tiene un estado de oxidación. Estos son divalentes. Estos son tetravalentes. 1, 2, 3 y 4. Trivalentes. 1, 2 y 3. Pero eso lo vamos a ir viendo con mayor tranquilidad. Esta parte es la que yo necesito que me presten atención y la entiendan, porque de eso se trata su tarea. Ya vieron su tarea que les subí, ¿verdad? Porque vi que algunos estaban ingresando el documento. A ver, primero vamos con el número atómico. Ya les había mencionado, el número atómico es el número de protones que está en el núcleo del átomo de un elemento. Por ejemplo, si se dan cuenta que el hierro, su número atómico es 26, significa que el hierro tiene en total 26 electrones, perdón, 26 protones. El arsénico tiene un número atómico de 33. Esto significa que tiene en total 33 protones. El flúor tiene un número atómico de 9, el que está acá arriba. Esto significa que tiene en total 9 protones. El boro tiene un número atómico de 5, entonces significa que tiene en total 5 protones. El borio tiene un número atómico de 107, eso significa que en total tiene 107 protones. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones. Significa que siempre el cobre va a tener 29 protones, como el cromo va a tener 24 protones. La cantidad de protones nunca cambia, no varía. Lo único que varía, lo único que cambia son sus electrones. Como la carga de un átomo es nula, esto significa neutra, es cero, ¿cuál es la única forma? Un ejemplo. Si yo tengo $5, ¿cuál es la única forma que yo diga estoy neutro, estoy en cero? Cuando no tenga esos $5. Entonces, la única forma sería restando la misma cantidad. Y ahí yo digo que estoy neutro, estoy en cero. Entonces, si yo digo que un átomo de níquel tiene 28 protones, ¿cuántos electrones debería tener este átomo para que esté neutro? 28. Entonces 28. ya con eso, correcto. Con eso ya sabemos que para este átomo esté en estado neutro, ¿con qué otro nombre se conoce el estado neutro? Yo le di otro nombre antes. Un nombre medio extraño. ¿Alguien lo recuerda? El estado basal. Correcto. El estado neutro se lo denomina estado basal. Entonces, si yo les digo, el cromo, ¿cuántos electrones tiene en su estado basal el cromo? ¿Cuántos electrones tiene el cromo en su estado basal? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien? Vamos, que no importa si se equivoca. La cuestión es participar. ¿Puede repetir? Es que no se Negativo, escuchó, no neutro. lo escuché. Ya, la pregunta es, ¿el cromo cuántos electrones tiene en estado basal? ¿Cómo yo podría identificar eso? ¿Cuántos? 24. Correcto, no tengo que decir menos 24. Con decir 24 es suficiente porque sabemos que los electrones tienen carga negativa. ¿Y cuántos protones tendría el cromo en estado basal? También 24. Correcto, eso es todo. Lo único que tienen que saber es que es el número atómico, es la cantidad de protones que hay en el núcleo y en la tabla periódica todos los elementos están en función de su número atómico. Por eso va aumentando en las filas, o sea, en los periodos, aumenta y también va aumentando en las columnas, o sea, en los grupos o familias.
Por ejemplo, aquí está 2, 10, 18, 36, 54, 86. El número de masa o el número másico o la masa atómica es la suma de los protones y los neutrones que están en el núcleo de un átomo. Y me van a preguntar, ¿y dónde aparece eso? Bueno, si cuando ustedes tienen su tabla periódica van a darse cuenta que en algún lado de ella va a haber otro número. Por ejemplo, el níquel, vamos a utilizar el hierro. El hierro tiene el número atómico 26 y acá tiene un número que dice 55.845. Esto significa que la masa atómica del hierro es de 55.86. ¿Qué cosa? Ah, bueno. Para esto vamos a utilizar una unidad de química llamada UMA, unidad de masa atómica. Pero más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento. Recuerden, este tipo de cosas la vemos con mayor detenimiento más adelante, porque en este momento lo importante es determinar qué es el número atómico, ya saben. ¿Qué es estado neutro o estado basal? Ya lo saben. ¿Qué es un ion? Un átomo que gana o pierde electrones. ¿Qué es lo único que un átomo puede ganar o perder? Electrones. Los protones no se mueven. Los neutrones sí, pero también eso es para otro capítulo. Aquí tenemos un átomo. Profesor, Dígame. es que dice Samuel que se le fue el internet y sin querer se salió de la sala. Si lo Ya, podría ahora, verificar. ahora no puedo porque estoy con todo esto. Por eso les dije antes. A Hoy ver, solo va a descargar lista, ¿verdad? no, la voy a tomar. Es que ya se terminó Exactamente. tu hora. Sí, yo sé. 2 minutos. En 1 minuto más. 1 minuto más. 1 minute. Solamente para que vean lo que, escúchenme, solamente para que vean lo que les acabo de decir. Definiciones. La Z representa el número atómico, que es el número de protones. Por ejemplo, si yo veo este átomo, ¿cómo yo podría saber cuáles son los protones y cuáles son los neutrones? Yo me guío. A es igual a Z más N. ¿Qué era Z? El número atómico. N, ¿qué era? La cantidad de neutrones. Entonces, la masa atómica es igual a los protones, a la suma de protones, más los neutrones. Eso es igual a masa atómica. Y si yo quiero buscar los neutrones, ¿a qué sería igual? Al atómico menos, perdón, al su número de masa o a la masa atómica menos la cantidad de protones, o sea, el número atómico. Nos quedamos hasta aquí, hasta este punto. Tomo asistencia y nos retiramos. Déjenme ver esta carga. Voy a detener esto. Detener.